Esta no es una historia cualquiera, es la historia de Rosa Peidró, abonada número 6 del Levante Unión Deportiva y abonada número 1 en vida. Esta es una historia de mujeres, una historia de auténtico y verdadero levantinismo. Cojo el coche de línea, que aquí en mi Plaza de Jesús está el 11, y abajo al final, y con mi gallato, porque voy con gallato, voy despacio, y si es pronto, me siento en la iglesia que hay, hasta que veo que la hora es, pues a volver a andar un poco. Yo siempre puedo que voy, que cuando no voy ahora, son cuando son las 9 de la noche. Porque yo soy mayor y si me constipara, los hospitales están llenos, faltaba que entrara yo. A sus 91 años, Rosa conserva un amor por el Levante Unión Deportiva como el del primer día. En el pase, mi hijo dice, mamá, eres el 8, luego el 6. Y luego mi hija me dice que tenía el 1. Yo digo, ¿el 1? Dice, sí. Yo digo, bueno, mientras podamos contar, contaremos con el 1. Un amor auténtico, heredado de su madre, propietaria del club social próximo al campo del gimnástico. Sí, mi madre era demasiado, porque es que dormía con la idea de ir al campo. Con mi madre teníamos un bar en la Plaza Redonda, la calle de Chofrens. Iban allí. Y claro, y de ahí mi madre es cuando empezó a ir a Levante. Entrábamos allí, nos sentábamos a ver el partido, pero pasaron años y años y entonces me puse a festear con mi marido. Casualidades o no, él era de Levante. Y yo iba con unos tacones así en aquellas épocas. Nosotros no nos hemos dejado ninguno. Y cuando hacían autobuses, bueno, siendo ya viudas, que éramos 5 mujeres, y nos apuntábamos nosotras, las 4 que quedábamos para irnos con el coche. No me he dejado ninguno. Aquí están todos. Así. Y el que más me gustaba, mira, este Castelli. Qué maravilla de hombre. Joder, cómo metió los 4 goles. Los dejaron bocaos. Pues es que su vida empezó con su madre y ella lo ha seguido manteniendo y es que está pues súper pendiente de él, de noche, de día, lo que pasa, el entrenador, los jugadores, quién ha fichado, no, está muy pendiente de él, es que es su vida. ¿Subiremos a primera o qué? ¿Vosotros qué pensáis?